en honor al tiempo y a toda la gente que se conectó muy puntual. Bueno, una vez más agradecerle a los doctores que hoy nos van a dar esta charla. La doctora Julieta Porta, traumatóloga del Sanatorio Allende, la doctora Belén López Villara, traumatólogo del Sanatorio Allende, y el doctor Andrés Ferreira, traumatólogo pediatra del Sanatorio Allende. Bueno, hoy nos van a dar esta charla súper importante porque a todos nos llega un paciente con politrauma o algún paciente traumatológico, y a los clínicos que estamos ahí en la trinchera, por ahí se nos hace medio difícil saber qué hacer, por lo menos hasta poder derivar estos pacientes. Entonces la charla de hoy va a estar muy buena y nos va a dejar muchos conceptos que tenemos que saber. Así que bueno, vamos a empezar con politrauma, que nos va a hablar la doctora Julieta Porta. Después vamos a seguir con adulto mayor y después pediatría. Así que cuando quieran. Dale, Eli, ¿querés que vaya compartiendo pantalla? Dale, Juli. Cualquier pregunta les hacen por el chat y después la leemos al final de la charla, o si quieren interrumpir a los doctores y preguntar algo, lo hacen. Bien, bueno, como la doctora Maceo ya dijo, mi nombre es Julieta Porta, yo soy parte del equipo de pierna, tobillo y pie del Sanatorio Allende, y el tema que vamos a empezar discutiendo ahora es el politrauma. Bien, un paciente politraumatizado es aquel paciente que ha sufrido un traumatismo violento con compromiso de más de un sistema o aparato, y a consecuencia de ello es posible que tenga riesgo su vida. Lo que me gustaría por ahí, si Eli vos me vas leyendo en el chat, es qué harían ustedes cuando reciben, por ejemplo, este paciente, que es un paciente de sexo masculino de 34 años de edad, que lo único que sabemos es que tuvo una caída, por ejemplo, de 5 metros de altura, y cuando ustedes lo ven o les mandan una foto, les avisan que vayan a llegar, lo único que saben o que tienen es esta imagen del paciente. No sé si alguien en el chat por ahí me puede contar un poquito cómo es su propio manejo inicial de este tipo de pacientes. Activen los micrófonos, está el doctor Aníbal Mogro. Y si no, seguimos, Eli, como vos prefieras. Estás en silencio, Eli. No, les decía que si quieren pueden activar los micrófonos y nos cuentan qué hacen con este paciente, y si no, Juli, seguimos. Perfecto. Básicamente, ¿por qué puse esta imagen? Porque a mí me pasó por mucho tiempo de que cuando llegaba este paciente yo veía esa pierna que la veía explotada, y lo primero lo que iba a mi cabeza directamente era cómo estaba la pierna del paciente. Y muchas veces me pasó que por querer ver el árbol me olvidé que había todo un bosque atrás, y lo que quiero ir con esto es que un paciente politraumatizado, por más que parezca que tenga un miembro que está totalmente comprometido, no nos tenemos que olvidar que es un todo, y tenemos que ser rutinarios a la hora de hacer nuestro abordaje de dicho paciente. Entonces, para hablar un poquito de lo que es el politrauma, es la primera causa de muerte en la población entre los 5 y los 38 años. Sabemos que es la tercera causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares y las patologías cancerígenas. Tiene una mortalidad de 3.8 millones en el año 2000, y se cree que para el 2024 puede llegar a ascender a ser la segunda causa de muerte en general, y principalmente está asociado a accidentes vehiculares. Básicamente existen como dos grandes fases del tratamiento, una que es la fase prehospitalaria y otra que es la fase hospitalaria propiamente dicha. Por cuestiones de tiempo vamos a abordar la fase hospitalaria. Cuando tenemos un manejo del paciente politraumatizado, tenemos que acordarnos y siempre tener en cuenta y en nuestra memoria lo que es el ATLS, es decir, el apoyo vital avanzado en lo que es el trauma. Básicamente lo que queremos es orientar
nuestro enfoque en la primera atención del paciente, poder ver las grandes patologías que tenga y a partir de ahí decidir las prioridades. Los conceptos fundamentales de este manejo es, primero, tratar la situación que pone en peligro la vida del paciente. Segundo, aplicar el tratamiento a pesar de que no tengamos un diagnóstico definitivo. Y algo importante es que en el manejo inicial de estos pacientes, la historia clínica por ahí para la primera evaluación no es tan esencial como por ahí en otro tipo de patologías. La primera instancia o el primer paso que vamos a hacer con estos pacientes es hacer lo que se llama la revisión primaria. Y acá es cuando tenemos que tener por ahí todos los sentidos un poco alertas, tenemos que tratar de ser rápidos, ser precisos, ser eficientes y cubrir las funciones vitales. Según la teoría, esto no nos debería llevar más de 2 minutos y lo que deberíamos hacer es tratar de identificar las lesiones que hagan peligrar la vida del paciente. Básicamente es poder lograr catalogar a un paciente en alguno de los siguientes estados. El paciente está en vías de fallecer o es un óbito, paciente en shock con compromiso de las funciones vitales, sobre todo de la vía aérea, y si ese paciente está estable o inestable. Básicamente, ¿cómo hacemos esta revisión primaria? Acordándonos de las siglas A, B, C y D y E, que básicamente es hacer un rápido screening del paciente. La A es, ¿ese paciente tiene una vía permeable o no? Ese paciente lo que deberíamos hacer es un control de la columna cervical. En el caso de que tengamos un collar, lo ideal sería poner un collar. Por ahí, si no tenemos un collar y somos más de una persona atendiendo a ese paciente, una de las dos personas se puede ocupar en mantener al paciente en tracción con sus dos manos. La B es cómo está la respiración de ese paciente, la C es la circulación, el pulso, y hacer un pantallazo de si hay alguna lesión hemorrágica activa. La D es qué déficit neurológico presenta ese paciente, y la E es sacarle al paciente toda la ropa, tener un paciente desnudo que podamos revisarlo de manera más rápida, ¿sí? Ahora ya vamos a lo que son las prioridades traumatológicas propiamente dicho en este tipo de pacientes, que hablamos que no es un polifracturado, sino que va a tener múltiples órganos afectados. Lo que debemos hacer es tratar de estabilizar si tenemos alguna lesión ósea, hacer una reparación o por lo menos controlar las lesiones vasculares, hacer una fasciotomía en pacientes que tengamos un síndrome compartimental o hacer un control de la contaminación que pueda tener este paciente, que lo vamos a ver más adelante en la clase de fracturas expuestas. Básicamente, la evaluación primaria y la reanimación que vamos a hacer desde la parte por ahí traumatológica es reconocer y controlar las hemorragias, ¿sí? Reconocerlas básicamente como tenemos al paciente desnudo, lo vamos a poder ver, observar cómo es esa hemorragia, si es una hemorragia activa, es una lesión que salta en chorro, sabemos por ahí que es más arterial, si hace como una napa, es decir, empieza a sangrar de abajo hacia arriba. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar presión y cubrir esas heridas. Segundo, es inmovilizar las fracturas. ¿Para qué queremos inmovilizar la fractura del paciente? Para tener un control del sangrado y una reducción del dolor. Por ahí no necesariamente necesitamos tener una radiografía para darnos cuenta que el paciente tiene una fractura si tiene por ahí una deformidad muy marcada. No importa el alinearlo, ponerla perfecta, sino por ahí tratar de hacerle un vendaje, si tenemos una férula que se infla, ponerle la férula al paciente, sino tratar de que esa fractura se mueva lo menos posible para esos dos principios que dijimos anteriormente. Y si ya tenemos la posibilidad por ahí de hacer una evaluación radiográfica del paciente, siempre acordarnos que en estos politraumas lo que deberíamos solicitarle es una radiografía panorámica de pelvis, una radiografía de frente de tórax, una radiografía de columna cervical de frente y perfil, y según lo que nosotros veamos en el examen físico, la deformidad que tenga el paciente o el dolor, por ahí las otras radiografías que vamos a ir complementándolo. Bien, una vez que hicimos ese primer análisis rápido del paciente, que más o menos lo podemos catalogar si es un paciente estable, si es inestable, si es un paciente en shock o no, arranca lo que es la evaluación secundaria. Que ya en la evaluación secundaria tenemos un poco más de tiempo para poder empezar a evaluar todo el contexto de nuestro paciente. Es decir, empezar con nuestra historia clínica un poco más detallada. Siempre es importante, y muchas veces pasa que ya cuando vamos en la evaluación secundaria, si el paciente no está consciente,
puede haber llegado alguien que venga con él, que nos pueda dar un poco de datos, o si el paciente está consciente, poder preguntárselo al propio paciente. Básicamente queremos saber cómo fue ese mecanismo de lesión. Como dijimos previamente, lo principal son accidentes vehiculares. Entonces es importante tratar de recabar a dónde iba el paciente sentado, si usaba un cinturón de seguridad o no, si se activó la bolsa de aire y qué deformidades quedaron en el vehículo. Si es una caída, como pasa mucho, la altura, cómo fue, o si el paciente fue atropellado, o si es un traumatismo por aplastamiento. Básicamente saber cómo fue el mecanismo lesional de nuestro paciente. Cosas importantes, por ahí el ambiente, estos pacientes politraumatizados pueden haber estado expuestos a temperaturas extremas, exposiciones a tóxicos, tener fragmentos de vidrios o otras contaminaciones bacterianas. Por ahí las observaciones y los cuidados prehospitalarios, ver cómo llega nuestro paciente cuando lo traen, ver básicamente si cuando lo pasamos de camilla hay un charco de sangre o hay un sangrado activo o se modifica tanto la función, la perfusión o el estado neurológico tanto de la extremidad como del paciente. Y luego comenzar un segundo examen físico en nuestra evaluación secundaria, donde lo que queremos hacer ya es identificar la lesión que pone en riesgo la vida, que ya lo hicimos durante la evaluación primaria, identificar lesiones que pongan en peligro la extremidad del paciente, es decir, que ya sabemos que la vida del paciente no corre peligro, bueno, ver cómo están las extremidades o cuáles son las lesiones asociadas que tiene el paciente. Y hacer una revisión sistemática. Muchas veces se dice que en la evaluación secundaria iniciamos haciendo una evaluación primaria nuevamente y vemos si algunas de las letras en el A, el B, el C o el D o el E que hicimos se han modificado. Bueno, dentro de la parte traumatológica tenemos lesiones de las extremidades que ponen en peligro la vida. Generalmente en los politraumas, y después por ahí vamos a charlar la experiencia un poquito de cada uno, las fracturas de pelvis son una de las patologías que por ahí más nos desestabilizan un paciente. Generalmente, cuando tenemos estas fracturas de pelvis, lo que se genera es un sangrado en los plexos venosos. Tenemos una mortalidad entre el 5 y hasta un 30%, y en pacientes que ya ingresan hipotensos puede aumentar hasta el 42%. Lo primero que debemos hacer es ver si el paciente tiene una inestabilidad de pelvis. Muchas veces es difícil hacer un examen físico, pero bueno, podemos ver las molestias que tiene el paciente, y es muy importante que muchas veces estos pacientes aparecen con hematomas en el escroto, en la vulva y en la región perianal. Si podemos y tenemos la posibilidad de hacer una radiografía panorámica de pelvis, bueno, eso por ahí nos abre mucho el panorama, porque son lesiones que radiográficamente son muy fáciles de ver, en las cuales hay una deformidad muy marcada de la pelvis. Por ahí, si no tenemos la posibilidad de hacer una imagen radiográfica en la urgencia, muchas veces guiándonos por el hematoma en el escroto y en la vulva, son como signos patognomónicos de que sabemos que va a haber una lesión a nivel de la pelvis. ¿Qué se puede hacer por ahí en agudo? Si no tenemos tantas herramientas, casi todos vamos a tener una sábana o una tela grande que podamos usar, y como se ve en la foto en la derecha, lo que vamos a hacer es colocar una sábana, y esto es importante, colocarla siempre a nivel del trocánter mayor. Muchas veces cuando colocamos las sábanas, pensamos que la pelvis está un poco más arriba y hacemos la fuerza o colocamos la pelvis por arriba de los trocánteres, y ahí no perdemos mucha corrección para cerrar la pelvis. Básicamente, ¿qué es lo que se busca hacer con la sábana? Es cerrar el anillo pélvico. Entonces, si lo pensamos por lógica, vamos a tener seguramente, o la mayoría de los casos, un sangrado del plexo venoso, y esos sangrados son sangrados que sangran en napa. Si nosotros logramos cerrar la pelvis como primer gesto quirúrgico, lo que vamos a hacer es básicamente estar haciéndole un taponaje de la pelvis al cerrar el anillo, ya que el sangrado pélvico, una vez que esté completo, va a quedar contenido. En el mejor de los casos, y si después en un centro de mayor complejidad, lo que se puede hacer con estos pacientes es la colocación de un tutor externo. Otras por ahí lesiones que ponen en peligro la vida son hemorragias arteriales mayores. Generalmente heridas en el nivel de los miembros, y esto, bueno, es muy fácil de ver porque en la clínica van a ver esos sangrados por ahí en chorro, ¿sí? Hay que evaluarle al paciente los pulsos, ver cómo está la temperatura, que seguramente va a empezar a disminuir, y generalmente hacen unos hematomas expansivos rápidamente. Lamentablemente no hay muchas cosas que podamos hacer en la urgencia con este tipo de lesiones. Lo que sí vamos a hacer es aplicar presión, ¿sí? Esa presión siempre tratemos de que sea con un apósito estéril,
y por ahí si no tenemos con un trapo o algo que tengamos que esté muy estéril si por ahí no estamos todavía en el ámbito hospitalario. Y otra cosa que tenemos por ahí que es bastante común, que no es tan en agudo, es el síndrome por aplastamiento, donde se genera una rhabdomiólisis traumática, pero esto por ahí nos da un poquito más de tiempo, un poco más de horas del inicio del trauma del paciente. Generalmente son pacientes en los que van a tener una orina de un color oscuro, y bueno, a ellos es necesario pedirle un laboratorio y un manejo un poco más clínico. Además, vamos a tener fracturas expuestas, que ya vamos a tener una charla para hablar el manejo de estas, lesiones vasculares y amputaciones. Esto es muy importante por ahí, cuando tenemos una amputación, ya sea de un miembro o por ahí lo más común es de los dedos, por alguna máquina de trabajo, es importante que ese miembro lo pongamos adentro de 2 bolsas de plástico, y una vez que tengamos unas bolsas de plástico, si conseguimos cubos de hielo, agua, algún recipiente que contenga un poco del frío y mandarlo de esa forma. Muchas veces los errores que cometemos al mandar el miembro es que lo ponemos directamente en contacto del hielo, o el paciente o el familiar directamente lo pone adentro del hielo. Ese contacto directo disminuye mucho la posibilidad de que se pueda reimplantar ese miembro. Entonces lo importante es esto, recordar las 2 bolsas, agua, hielo, y mandarlo de esa forma. Algo muy importante y que por ahí nos vamos a ir dando cuenta en la clínica, en los primeras, digamos, primer tiempo del paciente, es que desarrolla un síndrome compartimental. No hay muchas herramientas para, digamos, para medir la presión intercompartimental, ni nosotros por ahí en un centro tan grande como en el que trabajamos, entonces nos guiamos de ciertas partes del examen físico que son muy claras para poder sospecharlo. Lo primero es dolor en la extensión pasiva. Nosotros a nuestro paciente le movemos los dedos, le movemos la mano de manera pasiva y el paciente tiene un dolor desmedido. Otra cosa es que el paciente puede estar bastante estable y de repente empieza con un dolor que es desmedido, y por ahí cuando aplicamos algún estímulo todavía es más desmedido. Vamos a empezar a observar que en estos pacientes tenemos un aumento tanto en la tensión como en el diámetro del miembro afectado, y todavía más tardíamente estos pacientes empiezan con un trastorno de la sensibilidad. ¿Qué hacer frente a un síndrome compartimental? En agudo, tratar de elevar el miembro, tratar de que el paciente haga un poquito de movilidad, hacer controles seriados, pero lo más importante de esto es tratar de derivarlo lo más rápido posible. Bien, entonces para cerrar un poco la parte del paciente politraumatizado dentro de la urgencia traumatológica, decimos que hay que hacer un reconocimiento temprano de los pacientes adecuados para esta terapéutica. Las operaciones de salvataje para controlar la hemorragia, contaminación y estabilización ósea serían nuestros objetivos finales. Estos pacientes son pacientes que por ahí necesitan de una terapia para hacer una estabilización definitiva. Y en última etapa, hacer una operación definitiva y la reconstrucción del miembro a salvar. Muchas gracias. Muy bien, Juli. ¿Alguna pregunta? Damián, te veo, por eso te pregunto. Te veo, por eso charlo con vos. Está el doctor Atilio Oliveta también. Hola, Atilio. El doc es pediatra. No tenés audio, Atilio. Hola, Ahí. buen día. Buen día, Atilio. Sí, soy pediatra, Bienvenido. pero he aprendido mucho con la exposición de la doctora. Hola, Doc, buen día, ¿cómo está? Después tenemos Buenos tu días. parte, Atilio, también. Te tenés que quedar hasta el final. ¿Alguna pregunta? No, si me permitís, Sí, doc. Eli, es importante, y además en el monte, este tipo de traumatismos, bueno, de caída de altura, que generalmente comprometen, como dice la doctora, ¿no? In toto al paciente, es a veces muy difícil el contenerlo en la primera urgencia, porque el traslado a veces se hace muy difícil. No sé si está Aníbal Moro y allá en Alto de la Sierra, trasladarlo hasta Tartagal, a veces es muy complejo a estos pacientes. Suponiendo de que uno sospeche, la pregunta mía es, suponiendo que uno sospeche
este traumatismo pelviano, a veces hay que trasladarlos en una camioneta porque no hay ambulancia. Mi pregunta ¿es bueno trasladarlo en una superficie, en una superficie dura, en una tabla de madera, o se lo puede poner en un colchón? ¿Cómo se puede trasladar un paciente de estas características? Viendo que es buenísima su pregunta, creo que si se pudiera trasladar en una superficie rígida, no solamente pensando en la fractura de pelvis, sino porque hablamos que es todo un contexto de un paciente politraumatizado, sería lo ideal. Si tenemos un colchón, sería buenísimo. Creo que la idea y el concepto es tratar de llevarlo al paciente acostado boca arriba, ¿sí? Y que se mueva lo menos posible. Si eso implica que sea en la parte de atrás de un auto y tratar de que vaya lo más acostado posible, si tenemos una camioneta en la que el paciente puede ir atrás con alguien que por ahí lo vaya sosteniendo, sería lo ideal. Buenísimo. Hay una pregunta en el chat dice, en el caso de los miembros amputados, si es necesario hacer un torniquete o cómo sería el procedimiento. Esa pregunta es buenísima y es algo que fue muy discutido. Hoy por hoy, no le hagan torniquete. Hagan presión, digamos. El torniquete generalmente lo vemos por ahí cuando tenemos esas lesiones arteriales, que tenemos ese sangrado que es muy difícil sostenerlo. Frente a eso, agarren mucho vendaje. Si está estéril, mejor. Si tenemos mucha gasa o un depósito grande, buenísimo. Y si no, lo que tengamos de gasa y después un buzo, cualquier sábana que esté limpia y hagamos presión y lo mantengamos y de esa forma lo traslademos, pero evitemos hacerle el torniquete. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hoy no está Aníbal Mogros para saber cómo hacen los traslados. Pero bueno, ¿alguien que quiera activar Belén? No, solamente agregarte una cosa a lo que preguntaban recién del traslado, que muchas veces estos pacientes no solamente tienen lesión de pelvis, sino de lesiones de columna. Entonces, por eso que es importante el tema del traslado en una tabla o lo que tengan así, no solo por la pelvis, para tener en cuenta. Muy bien. ¿Querés, Eli, que prosigamos con las de Sí. fracturas expuestas? Si no Sí, quedan sí. dudas, si quedan dudas las podemos hacer. Ahí te preguntan por qué no se hace el torniquete. Porque está demostrado que por ahí generar la isquemia y después cuando llegamos a tener que hacer la solución definitiva, esa isquemia genera por ahí un proceso inflamatorio mucho más grande que es más contraproducente. Muy bien. Bien, ahí Seguimos comparto entonces. pantalla nuevamente. Bien. Rápido vamos a la segunda parte, que por ahí creo que es una de las patologías que más podemos ver en la urgencia, y son las fracturas expuestas. La idea de esta charla es ir viendo los conceptos a través de un caso clínico, que por ahí es la forma un poco más dinámica. Entonces vamos a comenzar con esta paciente que es sexo femenino de 23 años, que sufre un accidente de moto versus auto. Esta paciente llega a la guardia o al centro donde ustedes trabajen, le abren la férula y nos encontramos con esta situación en la que tenemos un paciente con múltiples laceraciones. Si vemos en la foto de la derecha, ya se ve que hay una deformidad a nivel de la tibia. Entonces, básicamente, esto lo consideramos una fractura expuesta y no necesitamos por ahí ni la radiografía inicial para saber que va a haber una fractura asociada a una lesión de partes blandas. Básicamente decimos que las fracturas expuestas son una comunicación de un foco de fractura con el exterior. Siempre están asociadas a traumatismos de muy alta energía y hay una lesión inevitable de la piel para con los tejidos blandos. Es una de las emergencias traumatológicas que tenemos y es muy importante que aprendamos a manejar bien estas lesiones porque tienen un alto índice de infección, de retardo de consolidación y hasta de pseudoartrosis. Estas lesiones generalmente se producen por aplastamiento o nuevamente en accidentes de tránsito y el orden generalmente de frecuencia son fracturas expuestas a nivel de la falange de los dedos, de la diáfisis de la tibia, del fémur o del cúbito y el radio.
El pronóstico de este tipo de lesiones va a depender mucho de la extensión de las partes blandas desvitalizadas que tengamos, el tipo y el nivel de contaminación bacteriana. Existe una clasificación que por ahí nos ayuda después a una parte del tratamiento de estas pacientes y es la clasificación de Gustilo. En esta clasificación vamos a tener las Gustilo tipo 1, en los cuales, como vemos en la foto, son heridas cutáneas muy chiquitas, menor de 1 centímetro, con poca lesión de los tejidos blandos. Generalmente, y a diferencia de la radiografía que tenemos, son fracturas con trazos simples, y se dice que el mecanismo de lesión es de adentro hacia afuera, es decir, cuando se produce la fractura por una espícula ósea o por el mismo traumatismo de flexión del hueso, ese hueso llega hasta la piel y generalmente después ya no queda expuesto. En una segunda etapa vamos a tener las fracturas de Gustilo tipo 2, que acaban entre una exposición entre 1 a 10 centímetros. Generalmente hay una moderada lesión de las partes blandas. Este mecanismo, ya a diferencia de las tipo 1, generalmente es de afuera hacia adentro, es decir, un traumatismo externo que genera una lesión en partes blandas que llega hasta el hueso. Sin embargo, a la hora de tratarlas sabemos que vamos a poder cerrar estas heridas sin la necesidad de injertos de piel ni colgajos. Y las tipo 3 ya son mucho más vistosas, por así decirlo, son grandes y extensos daños de los tejidos blandos en los que podemos tener un compromiso vascular o no. Generalmente tenemos una contaminación bastante más grave de la herida y las fracturas son fracturas que que llamamos multifragmentarias, que son muy diminutas o hasta que podemos tener pérdidas óseas, pérdidas de fragmentos del hueso fracturado. Esto a su vez se divide en fracturas tipo 3A, que si después lo vamos a poder cerrar sobre sí mismo, las 3B si requiere un colgajo para poder cerrarlas, o las 3C si vamos a tener asociada una lesión vascular. Es importante que todas las fracturas por ahí que llamamos segmentarias, es decir, que hay más de 3 fragmentos, o fracturas que sean en un medio agrícola, o aquellas por armas de fuego, directamente se consideran fracturas Gustilo 3. Lo importante de esto, más allá de la subclasificación, es que la podamos diferenciar en la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y si la tipo 3 tiene lesión de la parte vascular o no, porque eso nos va a servir para el manejo inicial del paciente. Entonces, en la evaluación inicial es la misma evaluación del politrauma. Por más que venga una fractura como la que vimos inicialmente, tenemos que ir paso a paso y hacer el ATLS. Después, básicamente como hablamos anteriormente, hacer una evaluación secundaria, en la cual vamos a conocer el mecanismo de trauma, ya hacer un examen minucioso y completo de la lesión y una evaluación neurovascular. Y lo otro por ahí es diferenciar cuál es la zona de la lesión versus la herida cutánea. Muchas veces el paciente llega con una herida cutánea que es muy chiquita, como por ahí en un Gustilo tipo 1, pero cuando vemos la radiografía, sobre todo, o cuando después lo vamos a abordar, la zona de la lesión es una zona mucho más grande, ¿sí? Porque incluye no solamente la herida cutánea, sino la lesión de las partes blandas, la lesión ósea, que es todo alrededor. Básicamente, ¿cómo son los principios y las etapas del tratamiento de este tipo de lesiones? El principio que queremos hacer es tratar de prevenir la infección, hacer una curación de los tejidos blandos y de la consolidación ósea, tratar de restaurar la anatomía, pero lo que más nos importa es tratar de recuperar de manera funcional al paciente. Y básicamente, ¿cuáles son las etapas del tratamiento? Lo primero es una evaluación inicial y el tratamiento en la sala de urgencias, que es lo que hablamos en la charla anterior, es decir, es un paciente politraumatizado. Segundo, hacer las intervenciones iniciales, intervenciones secundarias y por último, la rehabilitación del paciente. Ahora vamos a ir viendo cómo abordamos a este paciente. Entonces, en la sala de urgencias tenemos un paciente al que hay que hacerle el antibiótico y ver si tiene colocada la antitetánica o no. Es muy importante y estos pacientes ayudan mucho si podemos valorar la lesión y las podemos fotografiar. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes hacen la atención inicial y después lo derivan, pero al médico por ahí que se lo derivan, tener la fotografía inicial nos ayuda mucho. Segundo, valorar cómo está ese miembro, la parte neurovascular, si tiene continuidad musculotendinosa. Esto es bastante fácil, lo podemos hacer palpando los pulsos,
pidiéndole al paciente que mueva la extremidad o si es que puede moverla o no, y viendo la sensibilidad. Siempre es muy importante, y por ahí acostúmbrense, de donde nosotros vemos la lesión, ver a distal cómo está la sensibilidad de ese paciente. Y eso lo podemos hacer con la propia mano, por ahí con alguna agujita, ir haciendo pequeños pinchacitos y ver la sensibilidad que tiene nuestro paciente. Si vemos que descubrimos que hay una hemorragia, lo mismo que hablamos antes, taponar con apósitos estériles. Y si vemos que tenemos una extremidad muy deformada o por ahí luxada, hay que tratar de por ahí de realinear un poco esa fractura y ferulizarla. Y obviamente hacer la valoración radiológica haciendo la TLS más nuestra sospecha clínica con respecto a estos pacientes. En el caso de nuestra paciente le haríamos la radiografía de tórax de frente, la radiografía panorámica de pelvis, radiografía de columna cervical frente y perfil, y en el caso de ella le haríamos una radiografía de tibia. Con respecto a la antibiótico terapia, y por ahí esto es una de las cosas más importantes que lógicamente vamos a ver qué tenemos en nuestro medio, pero tenemos que tratar de administrárselo lo antes posible y generalmente lo mantenemos por lo menos 24 horas. Y acá era lo importante que está bueno que ustedes puedan diferenciar cuando es una agustilo tipo 1 de una tipo 2 de una tipo 3. Cuando tenemos un agustilo tipo 1, necesitamos ponerle una cefalosporina de primera generación. Si tenemos una cefazolina, podemos hacerle 1 gramo cada 8 horas endovenoso. Pero ya, si tenemos un agustilo tipo 3, ahí necesitamos agregarle a la cefalosporina un aminoglucósido como puede ser la agenda. Y ahí le vamos a hacer 5 a 7.5 miligramos, kilogramos día, cada 8 horas. Ahora, tenemos un paciente que tuvo un traumatismo o que este traumatismo fue en una granja o en un medio agrícola. Ahí, si pueden, le agregan una penicilina. Lo ideal es hacer esto dentro de la primera hora que llegue el paciente. Si nosotros logramos hacerlo dentro de la primera hora que llega el paciente, vamos a reducir mucho el índice de infección que vamos a tener. Segunda cosa que deberíamos hacer respecto es preguntarle al paciente si tiene la inmunización antitetánica. Si el paciente dice que sí y han pasado menos de 5 años, no necesitamos hacerle ningún refuerzo. Si por ahí la tiene, pero hace más de 5 años, hacemos un refuerzo con el toxoide. Y si el paciente no recuerda o no lo tiene, lo ideal sería hacerle el toxoide más la inmunoglobulina. Segunda etapa, que por ahí esto ya no lo vamos a hacer en el centro en la primera etapa, sino por ahí lo vamos a hacer en quirófano. Y acá me quiero detener un segundo sobre la importancia de no hacer por ahí un lavado en la guardia o en la sala donde estemos. Ya está por ahí un poco comprobado que hacer un lavado rápido, superficial, por ahí solo con fisiológico y bien superficial con el paciente que no está anestesiado, no nos va a brindar mucho beneficio y por ahí vamos a retrasar un poco la posibilidad del traslado si tenemos del paciente. Si ustedes llegan a un paciente en la guardia, como teníamos nuestra paciente inicial, es preferible que le colocamos apósitos estériles húmedos y lo derivemos al paciente. Si por ahí alguno tiene la posibilidad de estar en un hospital más grande o forma parte del servicio donde pueda llevarlo a un quirófano aunque sea chiquito, bueno, ahí sí ya la indicación es de hacer este lavado y debridamiento. ¿En qué consiste inicialmente? En remover los cuerpos extraños y todo el tejido desvitalizado que nosotros vayamos viendo. Y es importante ser agresivo con esto. Si nosotros dejamos tejido necrótico, lo único que vamos a hacer es que se genere un proceso infeccioso más grande. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es debridar hasta que veamos los bordes sangrantes. En estos pacientes, si tienen la posibilidad de hacerles por ahí el lavado, no usen manguito de hemostasia. ¿Por qué? Para poder ver exactamente cuál es el sangrado, cómo está, e ir haciendo este debridamiento y que tengamos bordes sangrantes. Por ahí muchas veces tenemos músculo expuesto y no estamos muy seguros si este músculo es vital o no. Por ahí lo que se hace es ver si se contrae, ver qué consistencia tiene, el color y la circulación. Esto es importante por ahí tenerlo en cuenta si tienen la posibilidad de hacer los lavados. Generalmente se hacen con soluciones fisiológicas y se dice que son 3 litros según el grado de agustilo. Es decir, la agustilo 1 la lavamos con 3 litros, la agustilo 2 con 6 litros y la agustilo 3 con 9 litros. Pero ahora estoy bien y me dicen, che, Juli, la verdad es que no tenemos 9 litros de solución fisiológica. Si no tenemos solución fisiológica a mano, es importante hacerlo con agua.
simplemente con agua en ese lavado es más que suficiente. No utilicen ningún tipo de antisépticos para lavarlo, ¿sí? Porque son tóxicos para la célula. Vienen algunos antibióticos locales que se podrían poner, pero la verdad es que son caros y no hay evidencia del valor sobre este tipo de lesiones, pero sí usen jabón. El jabón es el único que mostró ventaja. Entonces, en el caso en el que podamos hacer el lavado, pero no tengamos, agua y jabón es suficiente y le van a hacer un gran beneficio al paciente. Esto ya por ahí es más en la parte quirúrgica, por ahí las gustilos tipo 1 las podemos cerrar de manera primaria, es decir, cuando entramos inicialmente, y las gustilos tipo 2 o la tipo 3, ya por ahí hacemos un cierre diferido de la herida. Muchas veces la estabilización, este es el mismo caso de nuestra paciente, entonces llego, no la tocamos en la guardia, la cubrimos con apósitos estériles, hicimos el antibiótico, la antitetánica, la llevamos a quirófano, ahí pudimos hacer el lavado, cerramos las heridas, porque era un Augustilo 2 que nos permitió cerrar las heridas, y estabilizamos su fractura de manera transitoria con un tutor. ¿Cuáles son los riesgos de cualquier fractura expuesta? Principalmente la infección. Son pacientes que pueden generar un síndrome compartimental, son pacientes que seguramente tengan mayor probabilidad de tener un retardo de consolidación o una pseudoartrosis, y generalmente las gustilo tipo 3C, es decir, aquellas con más de 10 centímetros y lesión vascular asociadas, que van a tener un mal pronóstico y pueden llegar a una amputación casi en el 50% de los casos. Mensajes para llevar a casa. Entonces, estas fracturas expuestas ya sabemos que son emergencias traumatológicas. Es importante una evaluación inicial completa. Entonces, sí, tenemos un paciente con una fractura expuesta, pero ese paciente es un politrauma. Entonces, hagamos toda la evaluación inicial. Si podemos, los antibióticos en la primera hora van a ser lo mejor para el paciente. Cubramos las heridas con apósitos húmedos, pero no hagamos el toalete a nivel de la guardia. Y si se puede, lo ideal es el toalete antes de las 6 horas. Si no, dentro de las 24 horas, también el paciente va a tener un mejor pronóstico, y mientras puedan, se puede estabilizar la fractura si tenemos alguna férula o alguna forma de estabilizarla. Muchas gracias. Eli, no sé si habrá Muchas alguna gracias, Juli. Ahí. pregunta en el chat o algo que queramos que repasemos. No, no hubo preguntas en el chat. Si ahora alguien quiere activar el micrófono y hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Buenísimo esto Buenísimo. de recordar que es un politrauma y que, bueno, que hay que también tener toda la parte vascular del paciente, la hidratación, el suero, el antibiótico, todo eso que también le van a salvar la vida. Así es. Bueno, Nos cualquier asusta cosa mucho así. cuando llega una fractura expuesta, es algo que da mucho miedo. Pero bueno, no, como dijiste al principio, no solo mirar el árbol, sino que también ver todo el bosque. Así que bueno, creo que quedó, en caso de contar con hay una pregunta, en caso de no contar con elementos estériles para cubrir la fractura, lo hacemos con lo que tengamos a pesar del riesgo de infección. Sí, para cubrirlo sí. Si no tenemos un apósito estéril, lo que tenga el trapo, sábana, que esté más limpia, cubramos y hagamos de taponaje. Sí, totalmente, hasta que se pueda derivar el paciente. Bien, el lavado se realiza con solución o con agua jabonosa. Lo ideal sería con solución fisiológica. Si no tenemos, como dijimos, agua potable y jabón sería lo ideal. Bien, esas son las preguntas que había en el chat. Perfecto. Bueno, si Así queda es. alguna duda, lo revisamos después, pero bueno, más que nada es eso. Como dijiste vos, Elian, hasta nosotros por ahí nos dan un poco de temor cuando vemos una fractura totalmente expuesta, y lo ideal sería eso, que nos acordemos que es un todo el paciente, que es un politrauma, y que vayamos paso por paso. Si seguimos el paso por paso, van a hacer lo mejor para su paciente y le van a dar el mejor pronóstico posible a cada caso. Muy bien, Juli, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir con la doctora Belén López Villagra, fractura del adulto mayor. Ahí va.
A ver, ahí estamos listos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy Belén López Villagra, como dijo la Eli. Yo soy médica del equipo del Sanatorio de Allende, del equipo de cirugía de cadera puntualmente, y la idea era hablar un poco de la fractura de cadera en el adulto mayor. A ver si... A modo de introducción, la fractura de cadera en el adulto mayor es una patología muy frecuente, con morbilidad significativa y aumenta mucho la mortalidad del paciente. Perdón, se me pasa un poquito. Como para ver algunos números, el 80% de estos pacientes, siempre hablando en este caso ya de fractura en el adulto mayor, ¿no? Pero el 80% van a ser mujeres, la edad promedio es de 80 años, y la prevalencia a lo largo de la vida es del 20% en las mujeres y del 10% en hombres. Es importante tener en cuenta que de un 12 a un 17% de estos pacientes van a fallecer en el primer año de la cirugía, no siempre consecuencia de la fractura, generalmente no, sino de todos los factores asociados que presenta el paciente. El 50% de estos pacientes vuelven a ser independientes y un 20% terminan geriatrizados después del episodio. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la fractura de cadera en sí? Nosotros lo dividimos en lo que son modificables y no modificables. Factores de riesgo de fractura de cadera no modificables: la edad, mayores de 65 años, un antecedente familiar de fractura de cadera, sexo femenino, nivel socioeconómico bajo y una fractura de cadera previa contralateral. Dentro de los factores modificables hay medicación crónica, que eso ya lo vamos a ver, osteoporosis, caídas, baja actividad física o deficiencia de vitamina D. Lo que es la medicación, hay algunos medicamentos que se saben que pueden influir en estos pacientes. La levotiroxina disminuye la densidad ósea, los diuréticos de asa alteran la absorción de calcio en los riñones, los inhibidores de la bomba de protones reducen la absorción de calcio, y todo lo que sean sedantes va a aumentar el riesgo de caídas, hipotensión postural. Puntualmente, yendo a los factores de riesgo de caídas, ahí también tenemos que tener en cuenta la debilidad muscular del paciente, si tiene alguna anomalía de la marcha o del equilibrio, si tiene alguna insuficiencia visual, muy frecuente en estos pacientes, patologías neurológicas, o cómo está compuesto su ambiente domiciliario. Mucha gente tiene alfombras, un suelo resbaladizo. Eso es súper importante porque aumenta el riesgo de caídas en este tipo de pacientes. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Generalmente consultan por dolor. El dolor puede ser inguinal, puede ser lateral a nivel del trocánter, pero también puede venir con dolor a nivel del fémur distal e incluso a nivel de la rodilla. Van a presentar impotencia funcional, dificultad para la carga, o sea, no van a tolerar la carga de peso y la marcha. Y al examen físico nosotros vamos a ver un paciente que viene con el miembro inferior en abducción y rotación interna, y acortamiento, generalmente. Entonces, cuando nosotros ya vemos un paciente que viene acostado, está acostado en una camilla, lo que sea, con esta posición, uno ya tiene que sospechar que tenemos unas altas chances de que sea una fractura de cadera. El diagnóstico en estos casos siempre es con una radiografía simple de pelvis. La idea, digamos, no hace falta ser traumatólogo o especialista en diagnóstico para poder ver este tipo de fracturas, porque por suerte lo que tenemos es la cadera contralateral, generalmente sana, para poder comparar. Entonces uno va y se fija los bordes, y ves cómo en una cadera tenemos los bordes óseos bien delimitados, y como en la otra hay una solución de continuidad, y la forma es distinta. Entonces uno ahí ya tiene que, sin ser traumatólogo, acá podemos ver, por ejemplo, cómo se ve esta fractura de cadera. Importante, bueno, lo que había puesto acá, que en estos casos, si uno viene el paciente, tiene clínica de fractura de cadera, viene con la clínica de fractura de cadera, dolor, impotencia funcional, y nosotros vemos una radiografía normal, de todas maneras no hay que descartar la fractura de por sí. De última, derivar a un lugar con mayor complejidad, lo ideal incluso sería ver de hacer una resonancia. Generalmente, si el paciente tiene clínica, es bastante posible que tenga una fractura de cadera. Yendo a la clasificación de las fracturas, y esto no es para que vean la parte que vemos nosotros, pero puntualmente se van a dividir en dos partes. Tenemos lo que son las fracturas intracapsulares,
que va a ser lo que tenemos acá a nivel del cuello, que es lo que está pintado de azul, y la cabeza, que es lo que está celeste, y las fracturas extracapsulares, que es a nivel de los trocánteres o subtrocantérica, lo que tenemos entre naranja y amarillo. Y la importancia de esta clasificación para nosotros básicamente es porque esto nos va a dar la pauta de si la fractura va a comprometer los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza del fémur o no. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a plantear un tratamiento. A ver. ¿Podés pasarlo vos, Andrés? Si no, porque no me... Ahí está, perdón. Entonces, lo que les decía recién, nosotros sabemos una fractura extracapsular, tenemos gran cantidad de hueso esponjoso con buen aporte sanguíneo, y son fracturas que tienden a consolidar bien, mientras que las fracturas intracapsulares, la que mostraba recién, lo que es la cabeza y el cuello del fémur, tenemos poco hueso esponjoso y pobre aporte sanguíneo, porque compromete los vasos sanguíneos que llegan a la cabeza, y como resultado tienden a dar una necrosis vascular o no consolidan si uno intenta hacer una reducción de esa fractura. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el manejo inicial con estos pacientes cuando uno viene con la sospecha clínica? De entrada, analgesia, son pacientes que consultan con dolor, y siempre evaluar las comorbilidades del paciente y buscar lesiones asociadas. Más o menos lo que decía Julieta recién, pero estos pacientes muchas veces pueden tener un trauma de cráneo, una fractura de miembro superior, suelen ser caídas de propia altura, pero es bastante frecuente que tengan lesiones asociadas. Ver la medicación que está tomando el paciente, ver si está anticoagulado, y obviamente si se puede iniciar algún análisis prequirúrgico sería ideal, análisis de sangre, ver coagulación, electrocardiograma, eso de entrada siempre suma. ¿Cuál es la idea en estos pacientes? Nosotros tratamos siempre de hacer lo que es una cirugía precoz, una cirugía dentro de las primeras 24 o 48 horas. Eso nos va a permitir una movilización temprana, iniciar pronto con una rehabilitación del paciente y una recuperación funcional rápida. Y a su vez va a disminuir el riesgo de neumonías, de úlceras por presión, infección urinaria, TBP o desorientación del paciente. La desorientación en estos pacientes es muy frecuente luego de un par de días de internación, que digamos, con el cambio de hábitos del lugar, las luces y eso, se empiezan a desorientar. Profilaxis que le hacemos, tenemos profilaxis tromboembólicas, entonces ten en cuenta, si este paciente no se va a operar en el acto, o hasta, digamos, si tenemos para 2 días para derivarlo, 3 días, siempre hacer profilaxis tromboembólica, y ya el antibiótico, eso se hace recién 1 hora antes de la cirugía, cuando sepamos que lo vamos a operar. El tratamiento que se hace, esto no es para que lo sepan, pero más o menos para que vean las imágenes, tenemos una fractura, en este caso vemos que es una fractura intracapsular, entonces sabemos que esa cabeza se va a necrosar, el tratamiento que se hace es con una prótesis. Otras opciones de tratamiento que tenemos, acá una fractura extracapsular, sabemos que tiene buena chance de consolidar si uno hace una reducción, entonces el tratamiento es con osteosíntesis. Acá otra fractura, como para que vean las radiografías principalmente, pero una fractura intracapsular, de nuevo, mal pronóstico de consolidación si no hacen osteosíntesis, el tratamiento es con una prótesis. Y acá otra fractura extracapsular, entonces es por eso que vamos a la osteosíntesis. La importancia de esto, y igual está bueno si ustedes tienen, porque muchas veces estos pacientes se derivan, se operan y vuelven, la importancia de saber qué tratamiento se le hizo más o menos es porque influye en el seguimiento del paciente y el manejo postoperatorio, digamos. El postoperatorio inmediato, importante la profilaxis antitrombótica, y lo más importante, movilidad precoz, no dejar el paciente en cama. Estos son pacientes que se operan a la mañana y a la tarde ya se están sentando, o si están bien, o a más tardar al día siguiente ya están empezando a caminar. Al principio, obviamente, empiezan con andador o muletas, de acuerdo al caso, y lo que se busca es una reeducación de la marcha. Nosotros de entrada, por lo menos en los pacientes cuando los tenemos internados, empezamos con fisioterapia, cosa de que empiecen a caminar nuevamente con la cadera nueva, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacemos en el largo plazo en estos pacientes? Y ahí es cuando yo creo que igual también vuelven a ustedes, y está muy bueno tenerlo en cuenta, la prevención de nuevas caídas. Eso ya lo vamos a ver en algunas cosas a tener en cuenta en el ambiente donde va a estar el paciente, el estado nutricional del paciente, hay que hacerle un seguimiento, y un asesoramiento familiar, porque estos son pacientes que no vienen solos, sino generalmente están acompañados de una familia, un hijo, unos nietos,
hay gente que se está haciendo cargo, entonces que también tengan en cuenta los cuidados a tener con el paciente, no solamente el paciente en sí. Y lo más importante es actividad física. Estos pacientes tienen que tener en cuenta que la actividad física es fundamental, buena masa muscular y mantenerse activos para tener un buen resultado, digamos. Yendo a lo que les comentaba de la prevención de las nuevas caídas, importante en el domicilio del paciente retirar alfombras, cortones de cortinas, todo lo que puede enredarse en los pies del paciente. Muchas veces hay mesitas bajas o cosas chiquitas, sueltas, todo eso lo importante, tratar de sacarlo de la circulación del paciente, que él tenga un buen lugar para movilizarse, pasillos anchos y libres para poder movilizarse tranquilo con un andador en un principio y después ya va a ser probablemente con un bastón. Lo de las mascotas, fundamental, muchas veces estos pacientes tienen mascotas y la mascota tiende a ir hacia el paciente, se puede enredar entre el andador, las piernas del paciente y aumenta el riesgo de caídas. El calzado, es importante que tengan calzado, tratar de que sea sin cordones, un calzado fácil de colocar, ¿sí? Y con una buena suela. Muchas veces estos pacientes en la casa creen que tienen que andar de pantuflas y eso aumenta muchísimo el riesgo de caídas. Ver la graduación de los anteojos, que el paciente vea bien. El uso adecuado del bastón, el andador, las muletas, esto es importante. Nosotros al principio le hacemos por lo menos una rehabilitación y una reeducación para que el paciente se sepa movilizar. No va a estar para siempre con andador o con muletas o con bastón, de entrada sí, y después de acuerdo al paciente vamos a ir viendo el grado de tolerancia y cómo queda de manera definitiva. Hay algunos que no usan más nada, y hay otros que quedan a veces con un bastón para mayor estabilidad, sobre todo. La idea es que el paciente se sienta seguro a la hora de movilizarse. Importante, si se puede, si hay algún escalón en la casa, marcarlo con una cinta en el piso, con algún color, algo. Es importante que tengan el teléfono a mano. En esta foto de acá, esta es mi abuela, y así es como yo la tengo por la vida, porque si se llega a caer, lo bueno es que tenga sus manos libres y que me pueda llamar, o que pueda hacer alguna llamada, para poder, digamos, ayudar. ¿Por qué le decía la importancia de saber si estos pacientes tienen una prótesis o no? Porque la prótesis tiene algunos cuidados puntuales en el largo plazo que simplemente son para prevenir el riesgo de luxación. Una de las complicaciones de la prótesis de cadera es la luxación protésica. Generalmente, digamos, igual el riesgo es bajo, pero siempre hay que tratar de prevenir ciertas posiciones, que es sobre todo lo que es flexión, aducción y rotación interna, para así disminuir el riesgo. Entonces, ¿qué hay que explicarle al paciente y qué hay que tener en cuenta? Ciertas posiciones para sentarse, no flexionar las caderas a más de 90 grados. Cuando se vaya a vestir, es importante a la hora de colocarse las medias, que lo haga, digamos, si lo tiene que hacer solo, siempre en la parte interna de la pierna, digamos, no tiene que ver nunca la cara lateral de su pantorrilla, que es cuando uno está ahí con aducción y rotación interna. Entonces tratar de cuidar esas posiciones, y sobre todo también a la hora de dormir, que es cuando uno obviamente no controla, recomendarle el uso de una almohada o dormir boca arriba. Todo esto disminuye los riesgos y mejora el pronóstico de la prótesis. A modo de conclusión, esta es una patología muy frecuente y el manejo es multidisciplinario. Como ven, o sea, nosotros a veces hacemos la cirugía y eso, pero lo más importante es que el paciente tenga un buen apoyo familiar, un buen ambiente, rehabilitación, actividad física, un buen manejo clínico, que estos pacientes estén bien controlados, su medicación. Por eso digo, no es solamente patología nuestra. La cirugía precoz, como les digo, tenemos mucho mejores resultados, disminuimos el tiempo de internación y andan mucho mejor. De todas maneras sigue siendo una patología de alta mortalidad, ¿no? Eso es, muchas gracias. No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, algo que quieran ver. Muchas gracias, Belu. Por ahora no hay preguntas en el chat. A ver, ahí hay una. ¿Es cierto que la absorción o adhesión ósea es más efectiva para la mujer antes de la primera menstruación? Sabemos que después la absorción a medida que crecemos es en menor cantidad. Esta consulta es para ir viendo medidas de prevención de la osteoporosis. Claro, que hablaste de... Nosotros esto, generalmente, Eli, capaz dame una mano, lo vemos mucho lo tratamos en conjunto con clínicos, con endocrinólogos y con, ¿cómo es? La parte de ginecología, que ven más la parte hormonal. Claro. No sé. Que después de, o sea, en la menopausia se va perdiendo la masa ósea, hay que hacer
hacer siempre los controles de vitamina D, los controles de calcio, bueno, llevar bien, que sobre todo también los ginecólogos son los que se encargan más de esa parte. Las densitometrías óseas también son los controles que tienen que hacer las mujeres posmenopáusicas. Cuando hay dolor y calor en la muñeca por caída, será que se fracturó el hueso. Es muy frecuente la fractura de cadera y de muñeca simultánea. Belén. Sí. Sí, totalmente. Lo más probable es que sí. De hecho, que si uno tiene una sospecha de fractura, incluso en estos casos, tratarlo como si fuera hasta demostrar lo contrario. En estos pacientes muy osteoporóticos y es muy frecuente la caída de altura que pongan una mano y tengan fractura de muñeca asociada a fractura de cadera. Súper frecuente. Bien, y Eli, una acotación más. Con respecto a las fracturas de muñeca en las mujeres que por ahí no tienen hechos controles para la osteoporosis, se dice que la primera fractura de muñeca en una mujer, por ahí, además de obviamente hacer el tratamiento de la fractura, es un indicio y un llamador para empezar a hacer, si no tienen hechos los controles, estos controles con la gente de clínica y con el ginecólogo. Es como el primer alerta si ella no lo tiene hecho el tratamiento previo. Muy bien. Muy importante la tromboprofilaxis también, con heparina o con lo que tengan disponible allá, para evitar el tromboembolismo pulmonar, hasta, bueno, previo a la derivación y después de la cirugía. Me hiciste acordar una paciente que se cayó y se fracturó en la Plaza San Martín acá, y lo primero que tuvo a mano es llamarme: Eli, ¿qué hago? Estoy acá. Así que Marcelo, no solo los abuelos, sino que algunos pacientes. Perdón, Y otro- ahí Marcelo Ruiz Fabián dice que tiene una consulta. No sé si querés activar el micrófono y hacerla por el micrófono o querés escribirla. Ahí. Hola, Buenos días. buenos días. En realidad, quería hacer una consulta, puede ser a la doctora Juli o a la doctora Belén. Yo acá en la zona esta hago acompañamiento familiar y además soy enfermero. Nosotros encontramos un chiquito de 3 años, ¿no? Aparentemente el paciente tiene un pie sambo o equinovaro, ¿visto? El tema es que parece que de nacimiento, o sea, es congénito. Y ya se le nota bastante la dificultad que tiene el nene cuando en el andar. Mi pregunta es, porque nosotros le conseguimos una interconsulta con la pediatra y la pediatra la derivó a un traumatólogo. Pero el traumatólogo no viene a la zona, acá al pueblo. Sí o sí el paciente tiene que ir a embarcación. Y en la etnia Wichí no están accediendo a ir a la ciudad por el temor del miedo al virus. También nos pasa que no se quieren vacunar, tienen miedo de ir a otro. O sea, el temor y el miedo de irse derivado. Mi pregunta es el tema de la fédula. ¿Hay otro modo de sacar las medidas o sí tiene que verlo el traumatólogo ese tema? Ahí está el doctor Andrés Ferreira, te va a contestar, Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Entonces Muy la bien. pregunta es un chico de 3 años que tiene pie bot, o sea, pie sambo? La verdad que no sé, podría ser pie sambo o equinovar, cualquiera de los dos. No, Sí, es no lo tiene, mismo, son sinónimos. sí. Y él no tiene ningún tratamiento, o sea, tiene los pies así bien para adentro, él pisa como con el borde posiblemente. Sí, el derecho más que el izquierdo, ¿no? Claro. No tan bien para adentro, ¿no? Recién se le nota una pequeña desviación, pero sí se le están haciendo para adentro. Se le Bueno, nota en el andar. ¿vos dónde vivís, perdón? En Dragones, el chico que era Inman de un pueblo que está cerca de acá. Ujú. Bien, si vos tenés acceso a él y si querés, por ejemplo, tomarle fotos, después podrías enviarnos por mail para que lo veamos, pero lo ideal sería, digamos, Sí, en tengo esos video y chicos. fotos. Bueno, perfecto. Después yo te doy mi mail cuando viene mi charla y me las envías. Pero de todas maneras, lo ideal sería que pueda asistir a algún lugar donde haya traumatólogos infantiles que lo puedan tratar. En general, el pie bot se puede tratar de una forma bastante simple, pero hay que saber hacerla, que es haciendo un tratamiento que se llama método de Ponseti,
que se hacen manipulaciones, es decir, algunas maniobras de tomar el pie e intentar modificar un poquito la posición, y se hace un yeso en esa posición durante una semana, y una vez por semana le vamos cambiando el yeso para poder modificar la forma de ese pie, y a veces termina necesitando, después de 4, 5, 6 yesos, el pie suele estar corregido del todo, y en la mayoría de los casos hace falta una pequeña cirugía, que en algunos lugares se hace con anestesia local incluso, que es una tenotomía del tendón de Aquiles. Se corta el tendón de Aquiles en forma completa, después se va a regenerar y se pone otra vez un yeso por 3 semanas más para que cicatrice en esa posición. En general, con ese tratamiento suelen andar muy bien y se recupera la forma del pie. Después de eso viene el uso de férulas, que tienen que usarla después de la cirugía esta del tendón durante 3 meses permanente, y después se usa solamente para dormir hasta que llegue a los 4 años o 5 años de vida, esto cuando lo tratamos cuando son recién nacidos. De todas maneras, se puede realizar este tratamiento y hay muy buenos resultados también en pacientes que ya caminan, o sea, mayores de 1 año, como el que decías vos, de 3 años. Pero bueno, tendría que poder acceder a un hospital de mayor complejidad, por ejemplo. No sé cuál tendrán ahí más cercano que tenga un buen servicio de traumatología infantil. Yo sí conozco, por ejemplo, que en el hospital de Tucumán sí lo realizan, por ejemplo, pero bueno, sé que es bastante lejos de donde están ustedes. Rosario también les queda lejos, pero bueno, posiblemente haya otros centros más cercanos. Sé que van a Tartagal ustedes a veces para algunos tratamientos, pero por ejemplo, no conozco en Tartagal, pero en Salta, capital, por ejemplo, sí hay un hospital traumatológico que tienen servicio de traumatología infantil que hacen este tipo de tratamientos. Pero sí, lamentablemente tiene que viajar o una vez por semana por lo menos, o en algunos lugares lo que hacen para disminuir el tiempo es hacer, en vez de cambiarlo una vez por semana, es cambiarlo, por ejemplo, cada 5 días, entonces acortás un poco los tiempos y que el paciente con la familia se quede, pero sí, tal vez tenga que quedarse un mes por lo menos en ese lugar para hacer el tratamiento. Sí, mi duda era esa, porque en realidad este chico no solamente tiene ese problema, él es epiléptico, anduvo mucho tiempo en Salta, se le gestionaba los turnos, se le conseguía, y aparece la familia como que la familia ya no quiere andar viajando, ya viajó mucho tiempo, tuvieron mucho tiempo con el chico internado, cuando le agarra las crisis de epilepsia, y más esto del virus, ellos tienen la creencia que si van a otro lado se pueden contagiar, y bueno, mi pregunta era esa, digamos, si hay otra forma, pero bueno, vamos a estar en campaña de tratar de que vaya, ya sea esta semana o ya con un mes, pero convencer a la familia que lo lleve al chico. Otra forma es la clásica, que es hacer una cirugía, en la cual también tendría que concurrir a un centro de mayor complejidad. Entonces estamos en la misma. Yo creo que lo ideal sería poder tratarlo sin cirugía, es decir, con esto de los yesos, como mucho esta pequeña cirugía del tendón de Aquiles y nada más, pero sí, tendría que poder concurrir a algún centro que tenga algún servicio de traumatología infantil. Claro, bien, bien. Incluso yo ya hablé con una gente de Tucumán que trabajan con gente así de la calle, que consiguen donaciones. Si toca conseguir la fédula o la que usted me dice, van a comprarle a esa gente, pero solamente falta que lo vea un traumatólogo y de las medidas, nada más. Si realmente es un pie equinovaro o pie sambo o pie bot, los tres son sinónimos, para las férulas falta tiempo, es más adelante. Primero hay que hacer el tratamiento de corregir la posición. Las férulas en esta patología no corrigen, sino que mantienen lo que se corrigió antes. Entonces ponerle férulas ahora no tendría sentido, salvo que sea otro el diagnóstico. Bien, bien, bien. Bueno, ahora va a estar el doctor. Sí, sí, un segundo. Belu, ¿querés repetir las recomendaciones del paciente desde que por ahí tenemos la sospecha de la fractura hasta que se puede trasladar? Porque acá hay una pregunta que dice, ¿cuándo es una paciente por ahí con problemas cardíacos? Pero bueno, cualquier paciente y llega a la asistencia tardará varias horas. ¿Alguna otra recomendación o precaución para derivarla? De entrada, a ver, por un lado, ¿cuándo se va a derivar eso que decía, lo de la tromboprofilaxis? Si no se va a derivar en el acto, empezar algún tratamiento con heparina o lo que se use. Por otro lado, la movilización, lo menos posible, no porque se vaya a desplazar más o menos la fractura, pero por el dolor del paciente, tratar de dejarlo acostado.
Lo que sí ayuda es todo lo que sea movilidad pasiva, flexión, extensión del tobillo, movilidad de los dedos, contractura de cuádriceps, eso mantiene la circulación sanguínea. Y yo creo que es eso, y derivarlo, digamos, a algún lugar donde se le pueda hacer la placa y donde se pueda operar lo antes posible. Lo importante en estos casos es que la gran mayoría, 90 y largos por ciento, se tienen que operar. Es muy raro el paciente que no se opera, y la cirugía tiene que ser cuanto antes. Eso disminuye un montón de riesgos. Entonces, no dejarse estar con el paciente, entenderlo como una urgencia. A veces estos son pacientes que no vienen con muchos síntomas, no importa, esto se opera de urgencia, digamos, lo más importante, para el mejor resultado. Bien. Te dije tener en cuenta la hidratación también, porque si es un paciente que esté internado con problemas cardíacos, por ahí no hidratarlo de más con solución endovenosa, dependiendo del problema cardíaco que tenga también. Bueno, Andrés. Bueno, para terminar, ahí se escucha, voy a dar una charla de lesiones traumáticas frecuentes en los niños. También, igual que con las doctoras de recién, pueden preguntar lo que quieran, ningún problema. Para comenzar, hay que tener en cuenta que el hueso infantil tiene algunas particularidades, por ejemplo, que el cartílago de crecimiento, que va a darnos algunas cuestiones de algunas lesiones típicas de esa zona y también nos va a permitir algunas cuestiones de utilizarlo a favor nuestro, ya vamos a ver más adelante. Las epífisis, es decir, la parte proximal y distal del hueso es cartilaginoso, por lo tanto es radiolúcido, no lo vamos a ver completamente en las radiografías. También tienen un periósteo grueso y resistente. Y muchas veces se produce deformidad del hueso antes que ruptura, por eso vamos a tener algunos patrones típicos en los niños que son diferentes a los de los adultos. Además de algunas fracturas que sí son similares a los de los adultos, pero por ejemplo, como estas, tallo verde, deformidad plástica, epifisiolisis, o combinaciones de estas en segmentos donde tenemos dos huesos, como el antebrazo o en la pierna, que tal vez tenemos un tallo verde en el radio, por ejemplo, y una deformidad plástica en el cúbito. También la velocidad de curación es mayor que en los adultos. Esto hace que sea poco frecuente la pseudoartrosis. La pseudoartrosis sería una fractura que no pega. El potencial de crecimiento y de remodelación también nos permite ciertos desplazamientos y angulaciones, ¿sí?, que son tolerables y otros que no. Y hay algunos factores que van a ser determinantes en el tratamiento, que es la capacidad funcional del paciente, es decir, por ejemplo, si es un hueso sano o si es un hueso con alguna displasia ósea, o si es una fractura cercana al cartílago de crecimiento, o cuánto tiempo le queda de crecimiento a ese paciente para poder remodelarlo gracias al cartílago de crecimiento y otras características, y también la experiencia del traumatólogo o el médico que lo esté tratando. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el caso de una chica de 6 años que tuvo una fractura del húmero completa, transversa, y está completamente desplazada. En este caso se le hizo un yeso colgante, es decir, en el que se intenta aprovechar que el mismo peso del yeso y el brazo intente acomodarla. Acá lo vemos a la semana. La alineación no parece adecuada. Uno podría pensar que deberíamos cambiar de tratamiento, que no está funcionando. Pero acá lo vemos cómo va pasando el tiempo. Acá lo vemos como a las 6 semanas aproximadamente, y a los 3 meses que la fractura pegó y empieza a remodelar, y con el crecimiento eso no se va a notar y no le va a traer ninguna limitación. Lo mismo en este caso, un paciente de 7 años que tuvo una caída en el colegio y una fractura de los dos huesos del antebrazo, del radio y del cúbito, que están angulados. En este caso se hizo una reducción y yeso en el quirófano, es decir, se lo llevó al quirófano, o en un lugar de menor complejidad se lo puede hacer con alguna sedación, algo para calmarle el dolor y poder manipularlo sin que le duela tanto, y de esa manera se le hace un yeso en esa posición para mantenerlo, ¿sí? Y acá lo vemos como en el seguimiento, sin hacerle una cirugía, lo de llevarlo al quirófano fue solamente para el manejo del dolor, y lo vemos en el seguimiento cómo se mantuvo la alineación y va la fractura pegando poco a poco. Este es otro caso, un paciente de 8 años, una fractura tibia completamente desplazada, es como uno la ve así y dice, no la podemos dejar de esa manera, pero lo importante es que el eje del hueso está mantenido, entonces haciendo el tratamiento con los huesos en esa posición, vemos cómo pegó y remodeló, y a futuro no se ve ninguna deseje ni desalineación de la fractura. Este es el caso de una paciente de 10 años con una fractura de clavícula, algo también bastante típico, que
que por más que está completamente desplazada, acá la vemos en el seguimiento del mismo caso 14 meses después de la fractura, que cómo se ve que la fractura pegó y remodeló, y lo mismo a los 4 años no podemos darnos cuenta cuál es la que tuvo fracturada y cuál es la que estaba sana. Este es otro ejemplo de remodelación, una fractura del húmero proximal, ¿sí? También completamente desplazado, y vemos cómo la fractura pegó y va remodelando, ¿sí? O lo mismo podemos ver en esta fractura de muñeca, también desplazada y trasladada en su posición, y pegó en esa posición sin inconvenientes, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos no estoy diciendo que a las fracturas de los niños no hay que tratarlas, pero sí saber en cuáles hay que hacer una cosa y en cuáles otra es importante para poder definir qué hacemos. En la epidemiología, las fracturas estas son más frecuentes en los varones que en las mujeres por una cuestión de la actividad, de que son más revoltosos y todo eso que ya sabemos, y también es más frecuente a nivel de los miembros superiores que de los miembros inferiores. Las fracturas más frecuentes en pediatría, el 50% son en antebrazo y en la mano, y hay similar distribución entre el lado izquierdo y el derecho. Entre las causas hay muchas, las más frecuentes son por accidentes, pueden ser en el hogar o alrededores, en el colegio, actividades de recreo, de juegos, diversos elementos como bicicletas o lo que sea, pero no hay que olvidarnos que también existen las causas no accidentales, que es las fracturas por maltrato, ¿sí? que también son frecuentes. Esperen un segundito. Maggie. Disculpen. Entonces, disculpe, puede pasar en esta época de clases en pandemia. Bueno, entonces les decía, las fracturas por maltrato es importante sospecharlas, pero bueno, de eso podríamos hablar un día entero en otro momento. Las fracturas patológicas son las que se producen en un hueso que tienen otra patología previa, como tumores o pacientes con fragilidad ósea, como osteogénesis imperfecta, osteomielitis y otros inconvenientes. Vemos acá un ejemplo de una fractura patológica. Este es un paciente que tenía una displasia fibrosa y sufrió esta fractura a través de la displasia fibrosa. Es una patología benigna, no pasa nada, pero bueno, pero puede suceder que nos encontremos con esto. En cuanto a la interpretación de las imágenes, es importante saber cuál es la localización de la fractura. A veces no podemos enviarle la foto de la radiografía a alguien, pero sí podemos describirla. Es importante decir cuál es el hueso que está fracturado, si es el fémur, si es la tibia, y cuál es el segmento. Por ejemplo, si es el tercio medio, o si es la epífisis, el proximal o la epífisis distal. También describir cómo es el tipo de trazo, si es una fractura completa o incompleta, y sus tipos de fracturas, como fracturas en rodete, en tallo verde, transversa, espiroidea. Y si hay desplazamiento, que para describir el desplazamiento siempre es hacia dónde está el fragmento distal. Si el fragmento distal está hacia posterior, es una fractura desplazada posterior, y así sucesivamente. También es importante la regla de los dos, es decir, dos posiciones que sean a 90 grados una de la otra, un frente y un perfil como mínimo. ¿Sí? En esta fractura no parece gran cosa, pero si vemos el perfil, vengan cómo está desplazada esa fractura de muñeca, ¿sí? Y también es importante que incluya dos articulaciones, por encima y por debajo de la fractura. En algunos casos podemos hacer radiografías de los dos miembros para comparar el lado sano con el lado enfermo, aunque esto solo lo hacemos en caso de dudas. Este es un ejemplo de por qué la radiografía tiene que incluir las dos articulaciones. Si lo vemos así, es una radiografía de antebrazo o de muñeca en la que vemos una fractura de cúbito solamente, pero al incluir el miembro completo y al incluir el codo, en realidad esto es una fractura luxación de Montegia, es decir, que está asociado no solo la fractura del cúbito, sino que aquel radio está luxado a nivel del codo. En cuanto a lesiones frecuentes en los niños, está la incurvación plástica, que es una deformidad del hueso que puede o no resolverse con la remodelación del crecimiento. Fracturas en torus o fracturas en rodete, que involucra una de las corticales con incurvación pronunciada pero sin ruptura visible. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Fracturas en tallo verde, que es una fractura, como se llama tallo verde, porque es igual que cuando quebramos una rama verde, que es una fractura incompleta de un lado y del otro lado tiene continuidad del periósteo. Y después están las epifisiolisis, que son las fracturas típicas de los niños, ¿sí? Que son a través del cartílago de crecimiento.
También existe lo que llaman lesiones por estrés, que no es por el estrés de la actividad que tenemos, sino estrés a nivel del hueso, ¿sí? En general por trauma repetitivo, que muchas veces es difícil de identificar en las radiografías. Las lesiones por avulsión, que es un arrancamiento de la inserción del tendón en el hueso, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos de fracturas diafisarias incompletas, ¿sí? Que son las más frecuentes, como vemos acá en esta fractura del antebrazo, o acá en una fractura de clavícula, otra fractura del antebrazo, esto sería la deformidad plástica, ¿sí? Esta es la fractura tipo torus o rodete, porque vemos solamente esa especie de rodete en esa parte de ahí, y esto ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Menos frecuentes son las fracturas completas, como estas que vemos acá, que pueden ser transversas, oblicuas o espiroideas, eso ya son más similares a las fracturas del adulto. Y vamos a hablar rápidamente un poco de las epifisiolisis, que son las lesiones a través del cartílago de crecimiento, que es la diferencia más significativa entre el esqueleto maduro y el de los niños, ¿sí? Que es la presencia del cartílago de crecimiento. Son el 15 a 30% de las lesiones esqueléticas de los niños, las que comprometen la fisis, y el 80% de las lesiones ocurren entre los 10 y los 16 años, en promedio a los 13 años, ¿sí? Es más frecuente en el sexo masculino y el extremo distal del radio es el sitio más frecuente de lesión, entre un 30 y un 60% de los casos. Y hay un predominio estacional en primavera y en verano, justamente por lo que mencionamos al principio, que son momentos que por ahí tienen más actividad, están más al aire libre y esas cosas, y por ahí eso hace que tengan más frecuente este tipo de fracturas en esa época del año. Esto es una mnemotecnia para recordar la clasificación de Salter y Harris, no es necesario que la sepan ustedes en este momento, pero después, si lo vuelven a ver, es para diferenciar de los tipo 1 al 5, lo mismo con esta. Y veamos algunos ejemplos. El tipo 1, muchas veces no vemos nada en la radiografía, porque la fractura pasa justamente a través del cartílago de crecimiento. En las tipo 2, la fractura pasa a través del cartílago de crecimiento y después va hacia el hueso, como vemos en este caso. La tipo 3 pasa intraarticular y a través del cartílago de crecimiento. El tipo 4 sería una sumatoria del tipo 2 y 3 que va intraarticular y después a través de la metáfisis del hueso. Y el tipo 5 inicialmente no vemos nada en la radiografía, lo que vamos a ver es la complicación a largo plazo que produjo un cierre del cartílago de crecimiento y su secuela. Por lo tanto, es aconsejable tratar una lesión con dolor exquisito o marcada impotencia funcional, aún con la radiografía negativa o que no veamos nada en la radiografía. Es importante inmovilizarlo, porque puede ser una lesión por ahí un poco imperceptible, y es importante alertar a los padres sobre la existencia de posibles lesiones a nivel del cartílago de crecimiento y su potencial riesgo sobre el crecimiento óseo, pero si lo inmovilizamos con lo que tengamos a mano, sea una férula de yeso, por ejemplo, vamos a tratar para que le mejore el dolor al paciente y tratar de disminuir los potenciales riesgos. Este es un ejemplo de una fractura por avulsión o arrancamiento, que es por una tracción muscular excesiva, es frecuente en adolescentes relacionado con los deportes. Si lo vemos así, parece una radiografía de pelvis normal, pero si prestamos atención en esta parte, esa parte que se ve así como un bordecito de hueso, ese es el arrancamiento, en este caso, de los isquiotibiales a nivel del isquion, ¿sí? Este es un ejemplo de una deformidad plástica en la cual vemos que el hueso está incurvado, incluso esta es una radiografía ya a los 10 días, por lo que vemos ahí como esa doble línea, que es la reacción perióstica de que ya está formando algo de hueso. Este es otro ejemplo de deformidad plástica, en este caso a nivel de la clavícula de un niño. Esta es la fractura tipo torus o rodete que les mencionaba antes, que en la radiografía de frente la podemos ver totalmente normal, y en este caso en el perfil vemos esa muy leve incurvación que solo se ve ahí en el perfil, como decíamos. Esta es la fractura que se llama la fractura de los primeros pasos, que es bastante frecuente en los chicos de alrededor de 1 año de vida cuando empiezan a caminar. En la radiografía vista así podríamos tomarla como normal, pero si hacemos un poco de zoom o vemos con más dedicación, podemos ver esa pequeña línea que es una fractura incompleta, que es bastante típica de los chicos cuando empiezan a caminar y tienen alguna caída en la casa. En cuanto a las radiografías de codo, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. Esta radiografía de perfil pareciera ser una radiografía normal, pero hay algunos signos que nos van a ayudar a ver otras cosas, como por ejemplo esto que vemos que está marcado acá. Esas líneas que les marqué es lo que se llama almohadilla grasa anterior y posterior, que se ve así como más negro. Eso nos indica que hay un poco de líquido dentro de la articulación y son indicadores de una fractura oculta. Y otras cosas, bueno, ya un poco más específicas, que es ciertas líneas que hay que trazar para poder definir que tal vez tenga alguna fractura incompleta sin desplazamiento.
Esta es otra, en este sí se ve un poco el trazo de fractura, ¿sí? Sin desplazamiento, podrías posiblemente andar bien con una férula de yesos y nada más. Esta sería un ejemplo de una fractura no desplazada, ahí a nivel de la metáfisis del radio distal. Y rápidamente mostrarles una epifisiolisis de cadera en la cual también la radiografía parece casi normal, pero si trazamos esa línea por el borde superior, lo normal sería como en esta, que sí tiene un poquito de interrupción desde el cuello del fémur a la cabeza del fémur. En cambio en esta, como que tiene un poquito de desplazamiento, esa línea es un poco más continua. Como conclusión, es importante conocer la radiología normal, importante hacer un par radiológico con frente y perfil e incluir la articulación proximal y distal, y ante la sospecha clínica del dolor, muchas veces en las radiografías iniciales no vemos la fractura porque puede ser una fractura pequeña o por esto que decíamos que hay partes del hueso que no está calcificado, entonces es radiolúcido, y ante la sospecha clínica entonces inmovilizamos para tratar el dolor del paciente y volver a revisarlo después más adelante a ver cómo continúa. Muchas gracias. Ahí tienen mi mail con lo que hablábamos antes si quieren enviar algunas dudas o casos o interconsultas, ningún inconveniente. Y disculpas por los inconvenientes técnicos a mitad de la charla. No, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. No sé si Atilio querés agregar algo con tus años de experiencia allá. Actívate el micrófono, Atilio. No, ha sido muy claro, Andrés. Lo que hay que tener en cuenta, son tejidos de crecimiento y bueno, no es exactamente igual que lo que ocurre con los adultos, digamos. Pero bueno, sí, no hay mucho que aportar porque eso casi resorte del especialista. Uno hace el diagnóstico, puede hacer un diagnóstico aproximado, pero en definitiva el tratamiento final es el del traumatólogo, ¿no? Sí, yo creo que muchas lesiones pediátricas, si uno tiene la posibilidad de por lo menos hacer una férula de yeso y poder enviar por mail o por WhatsApp o lo que sea la radiografía, tal vez puede hacer el tratamiento en un sitio de menor complejidad sin inconvenientes, sin necesidad de derivarlo a un traumatólogo infantil. Pero bueno, por ahí está bueno el recurso son una de las cosas positivas que nos ha dado la pandemia, de poder comunicarnos de un lugar más alejado a otro, y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo. Sí, en el trabajo que hacemos allá en el norte, sí, hemos sacado radiografías de algunas deformidades de los huesos y a través del WhatsApp hemos podido por lo menos tener una aproximación de lo que debemos hacer, cuál es el tratamiento, cuál es el consejo que debemos dar. Nos acerca mucho más esto del WhatsApp o el teléfono, ¿no? Y bueno, hay muchos casos de lo que planteaba recién el enfermero, que claro, se le dificulta porque el hospital de Tartagal no tiene, no creo que tenga traumatólogo infantil, y bueno, hay que trasladarlo a Salta y todo lo demás, y eso trae unos inconvenientes que bueno, se verá en el futuro cómo se solucionan. Muy bien. Bueno, Andrés, creo que ha sido muy claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta en general a cualquiera de los doctores. Había una pregunta, Juli, en el caso de que también, además de la fractura, haya una quemadura que quedó ahí medio... Sí, ahí la respondí por el chat porque justo bien. estaba la Belu hablando, pero bueno, el paciente quemado es como todo otro gran capítulo. Por ahí lo maneja un poco más el cirujano que nosotros, pero creo que, y bueno, y el clínico también, porque bueno, depende mucho de la superficie quemada del paciente, hay que tener mucho cuidado con el tema de la hipotermia, el manejo de la cantidad de líquido, a pasarle que por ahí el vos capaz que tengas un poco más de idea, pero básicamente la lesión en sí es lo que puse. Si se puede y no hay que digamos, sacarlo de manera brusca, es sacar la ropa que tenga arriba el paciente. Repito, si está pegada, no la saquen en una primera instancia. Sí mojar con agua fresca, ¿sí? No con hielo, no por hielo, sino agua fría, por lo menos media hora si se puede ir corriendo. Y después para el traslado, siempre a apósitos húmedos.
y tratar de que estén húmedos en todo el momento del traslado que se pueda, que un familiar o el que vaya con ese paciente lo haga. ¿Para qué? Para que no se pegue esa gasa que nosotros pongamos y estemos generando otro problema más. Entonces, mientras el apósito quede húmedo, y después sí, son pacientes que por ahí, si son quemaduras más graves, derivarlos a un centro más grande porque son pacientes complejos. Bien, eso depende del tipo de quemadura, el tipo de lesión en piel. Y ya tuvimos esta clase de quemaduras antes, así que también quedó en el canal de YouTube de Antena, que la pueden volver a ver y la repasan ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera activar el micrófono? O cualquier caso, si tienen duda de algún paciente actual en lo que lo podamos ayudar, cualquiera de los tres, para eso estamos. En este último operativo, que después les voy a pasar las imágenes, hemos visto muchos casos traumatológicos que por ahí, como no tienen la posibilidad de ni siquiera ver, o sea, un traumatólogo general, digamos, de que los mayores casos que vimos fueron de niños, quedaron como mal soldado el hueso, quedó con mucha deformidad, con mucha dificultad para reinsertarse de su vida normal, digamos, y después les voy a pasar la foto de esos pacientes para que vean la situación, digamos, que por ahí no tienen acceso a sacarlo de las comunidades, o porque quizás ellos tampoco quieren, por ahí es muy difícil convencerlos de que van a estar mejor si asisten a un centro de mayor complejidad, por miedo a veces, y bueno, se ven muchas deformidades después de una fractura. Bueno, si no hay más dudas. Eli, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Doc. Eli, Sí. hay una paciente en la Marcet que se llama Tatiana, que se operó en el primer operativo de un piebot, que era un piebot muy importante, y indudablemente quedó muy bien, quedó enderezado el pie, pero la pregunta a los traumatólogos, ahora esta chica tiene 12 años, 12, 14 años, mi pregunta es, ¿debe de tener alguna plantilla especial? Porque uno ve que no es un pie normal, ¿no? ¿Cómo es? Tuvo una fractura de tobillo y... No, fue un piebot, Ah, Tatiana, ¿te acuerdas de ella? Sí. Sí. en general las plantillas no modifican la forma del pie, solemos Creo que indicarlas Mariana para... tiene las fotos. Bien. Sí. Era un piebot muy importante. De hecho, no se podía calzar zapatillas. Bueno, quedó muy bien, la operó el jefe de traumatología infantil del británico, el doctor Levy, Eduardo Levy, y quedó muy bien, pero indudablemente creo que son pacientes para una plantilla especial o no. En general las plantillas, no solo por pivot, Podemos sino... enviarle la foto Sí. que nos informen, ¿no? No hay problema, Doc. En general las plantillas no modifican la forma del pie, sino que las solemos indicar cuando, si por esa deformidad que tiene le produce dolor, con la plantilla modificamos los puntos de apoyo para que no le produzca dolor. Pero la forma del pie va a seguir siendo de esa manera, no se la va a modificar una plantilla. Lamentablemente los piebot, sobre todo cuando son operados, o con el tratamiento que sea, no es solo no es un pie sano en una mala posición, sino que es un pie con malformaciones en mala posición. Entonces, el tratamiento por ahí mejora la posición del pie, pero hay ciertas cuestiones propias de la deformidad que no son modificables. Entonces, bueno, hay que ver un poco cuál es realmente la limitación que tiene el paciente, si es solamente estético de la forma, si lo limita con el calzado, si lo limita para su actividad diaria o para el deporte, y en base a eso va a ser la... Ella puede caminar perfecto, pero uno piensa si esa deformación
podrá en algún momento de su vida, o sea, que es joven, alterarle su columna, ¿no? O su cadera. No, en general no afecta No. la forma del pie, no suele afectar ni la cadera o la columna. Bueno, porque igual, de todas formas, quedamos en contacto contigo, te vamos a mandar las fotos, a ver qué opinas, te vamos a mandar un video por ahí de cómo está caminando, si la anotamos para hacer esa consulta a Tatiana, sería fantástico. Bárbaro, ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Ahora quedan los chicos atentos al operativo de septiembre. Seguramente vamos a estar interconsultando. ¿De cuándo Bueno, era el operativo, Eli? del 18 al 20. Del 18 al 25 de septiembre. Perfecto, despacio, así lo anotan todos. Mandamos el chivo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo, Doc. Muchas gracias. Bueno, besos Saludos a todos, muchísimas gracias a los médicos que hoy nos prestaron su tiempo y nos dieron estas hermosas charlas que son muy útiles, como ustedes podrán ver, de que, bueno, por ahí lo que les contaba antes, se dificulta mucho el traslado de estos pacientes y bueno, los clínicos somos los que actuamos y tratamos de atenderlos en una primera instancia. Un beso para todos, buen fin de semana y súper agradecida de la predisposición. Gracias, buen fin de. Gracias. Besos a todos. Chau, Buen chau. fin de Saludos. Nos vemos. Chao, buen fin de